Tema 6. Principales trastornos neurológicos. La neuropsicología clínica tiene como objetivo principal la evaluación y rehabilitación de las secuelas cognitivas, emocionales y conductuales derivadas de trastornos neurológicos. Para ello, es fundamental conocer las principales enfermedades que afectan al sistema nervioso central y su impacto en la función neuropsicológica. En este tema, se analizarán las características, causas y mecanismos fisiopatológicos de los trastornos neurológicos más relevantes, con un enfoque especial en las consecuencias neuropsicológicas que pueden generar. 6.1. Neuropsicología de la epilepsia. La epilepsia puede provocar diversas alteraciones neuropsicológicas, aunque estas no siempre están presentes. La probabilidad de que surjan depende de factores como el tipo de epilepsia, la edad de inicio, la duración de la enfermedad, la frecuencia de las crisis y la presencia de otras patologías neurológicas subyacentes. Entre los principales síntomas cognitivos se incluyen dificultades en memoria, lenguaje, atención y funciones ejecutivas. Además, pueden presentarse trastornos psiquiátricos como psicosis epiléptica y la personalidad del lóbulo temporal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epilepsia es un trastorno crónico del cerebro caracterizado por crisis convulsivas recurrentes. Estas crisis consisten en episodios breves de contracciones musculares que pueden afectar una parte del cuerpo o su totalidad, acompañándose en algunos casos de pérdida de conciencia y del control de esfínteres. Su origen radica en una actividad neuronal anormalmente elevada, generalmente debida a un aumento en la actividad eléctrica cerebral. Las crisis epilépticas pueden iniciarse en cualquier parte del cerebro y su frecuencia varía entre los individuos. Existen múltiples causas de epilepsia y diferentes formas en las que puede manifestarse clínicamente. Se considera que una persona padece epilepsia cuando ha experimentado al menos 2 crisis no provocadas. Se estima que la epilepsia afecta entre 4 y 10 personas por cada 1000 habitantes, con una mayor incidencia en países con menos acceso a servicios de salud. En más de la mitad de los casos, la causa es desconocida. Entre los factores que pueden contribuir a su aparición se encuentran predisposiciones genéticas y diversas enfermedades neurológicas. El tratamiento con fármacos anticonvulsivos es efectivo en aproximadamente el 70% de los pacientes. Sin embargo, aquellos que no responden de manera adecuada a la medicación pueden ser candidatos a cirugía. Actualmente, existen métodos menos invasivos, como la estimulación del nervio vago o el uso de dispositivos de electrodos. La mayoría de las personas con epilepsia no presentan alteraciones psicológicas significativas. Sin embargo, en los casos donde sí ocurren, el impacto puede afectar múltiples áreas de la vida del paciente. Entre estas alteraciones se incluyen problemas conductuales, psiquiátricos y cognitivos. Un caso particular es la encefalopatía epiléptica, que implica déficits cognitivos y conductuales graves como consecuencia de la actividad epiléptica, además de la patología de base que genera las crisis. Estos déficits pueden aumentar con el tiempo, ser generalizados o selectivos y presentarse con distinta intensidad en cada paciente. La encefalopatía epiléptica puede asociarse a cualquier tipo de epilepsia. Etiología. Diversos trastornos neurológicos pueden provocar epilepsia. Las formas de origen genético suelen manifestarse en la infancia. Durante esta etapa, hay múltiples condiciones médicas que pueden inducir crisis epilépticas, muchas de ellas relacionadas con falta de oxígeno en el nacimiento, traumatismos perinátales, exposición a sustancias tóxicas o infecciones. Entre los síndromes epilépticos infantiles más comunes se encuentran el síndrome de West, las crisis neonatales, el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Landau-Kleffner. Por otro lado, las formas adquiridas de epilepsia suelen estar relacionadas con tumores cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades cerebrovasculares, infecciones o trastornos neurodegenerativos. Clasificación. La epilepsia se clasifica según el tipo de crisis que presenta el paciente. La Clasificación Internacional de las Crisis Epilépticas, CICE, de 1981 distinguía entre crisis generalizadas, afectan ambos hemisferios cerebrales y pueden subdividirse en convulsivas, incluyen crisis tónicas, clónicas, tónico-clónicas y mioclónicas. No convulsivas, como las ausencias y crisis atónicas. Crisis parciales o focales, se originan en un área específica de un hemisferio cerebral. Se dividen en simples, sin pérdida de conciencia. Complejas, con pérdida de conciencia. Aproximadamente el 50% de las crisis parciales pueden evolucionar hacia crisis generalizadas secundarias. En la clasificación revisada por la International League Against Epilepsy (ILAE) en 2010, las crisis se organizan en 3 categorías.
crisis de inicio generalizado, se propagan rápidamente a ambos hemisferios y pueden involucrar estructuras corticales y subcorticales. Incluyen crisis tónico-clónicas, ausencias, mioclónicas, clónicas, tónicas y atónicas. Crisis focales, se limitan a un hemisferio cerebral y pueden variar en su localización. Se dividen según sus manifestaciones clínicas en motoras, cognitivas, sensoriales, gelásticas, entre otras. Crisis de inicio desconocido, incluyen espasmos epilépticos, caracterizados por contracciones musculares súbitas que afectan el tronco y las extremidades. Alteraciones neuropsicológicas. No todas las personas con epilepsia presentan déficits cognitivos o psiquiátricos. Sin embargo, ciertos factores pueden aumentar el riesgo de alteraciones, como la presencia de crisis generalizadas, el inicio temprano de la enfermedad, su duración prolongada, una alta frecuencia de crisis y los efectos secundarios de la medicación. Generalmente, los pacientes cuya epilepsia es controlada con fármacos no presentan síntomas neuropsicológicos, mientras que aquellos resistentes al tratamiento tienden a desarrollar déficits cognitivos. Entre las principales alteraciones cognitivas que pueden observarse en pacientes con epilepsia se incluyen dificultades en velocidad de procesamiento, memoria, atención y concentración. En epilepsia del lóbulo temporal, afectación en el lenguaje, la memoria semántica y el aprendizaje. En epilepsia del lóbulo frontal, alteraciones en la planificación, inhibición y flexibilidad cognitiva. En epilepsia del lóbulo parietal, problemas con la orientación espacial y el razonamiento verbal. El uso prolongado de medicación antiepiléptica puede generar efectos adversos en la función cognitiva, afectando aspectos como alerta, atención, memoria y psicomotricidad. En algunos casos, la cirugía para extirpar el hipocampo ha mostrado mejoras en la función neuropsicológica, aunque con afectación en la memoria en un pequeño porcentaje de pacientes. Finalmente, aunque tradicionalmente se ha asociado la ubicación del foco epiléptico con la aparición de déficits cognitivos específicos, algunos investigadores sugieren que esta relación no es tan frecuente como se creía. Principales alteraciones conductuales y emocionales. Se habla de psicosis epilépticas cuando los síntomas emergen después de la aparición de crisis epilépticas. La literatura científica ha señalado que la epilepsia del lóbulo temporal está vinculada con distintos déficits cognitivos, trastornos psicóticos y alteraciones de la personalidad. Sin embargo, la causa exacta y la frecuencia de estos síntomas siguen siendo objeto de debate. Se estima que entre el 0,5% y el 9% de las personas con epilepsia experimentan síntomas psicóticos, los cuales son más frecuentes en quienes padecen epilepsia del lóbulo temporal. En la psicosis epiléptica predominan los delirios y alucinaciones, principalmente de índole místico-religiosa y con ideas de autorreferencia, mientras que otros síntomas psicóticos son menos comunes. Las psicosis con características similares a la esquizofrenia suelen encontrarse casi exclusivamente en la epilepsia del lóbulo temporal, mientras que las psicosis de tipo afectivo y paranoide pueden aparecer tanto en la epilepsia temporal como en la generalizada. En algunos casos, tras una cirugía, puede darse una normalización forzada. Además, en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal puede manifestarse un síndrome de personalidad característico. Neuropsicología de los traumatismos craneoencefálicos. Las lesiones cerebrales traumáticas son una causa frecuente de secuelas neuropsicológicas, cuya gravedad varía en función de la intensidad del impacto. Dichas lesiones pueden clasificarse en primarias o secundarias, así como en focales o difusas. Estas lesiones pueden provocar deterioro cognitivo, alteraciones del comportamiento y trastornos psiquiátricos, lo que limita la capacidad de adaptación del paciente y dificulta el retorno a su vida previa. El traumatismo craneoencefálico, TCE, se produce por un impacto mecánico en la cabeza y es una de las afecciones neurológicas más frecuentes en menores de 40 años. Su incidencia es notablemente alta, entre 200 y 300 casos por cada 100.000 habitantes, y ha llegado a ser catalogada por algunos especialistas como una epidemia silenciosa. La frecuencia del TCE está estrechamente relacionada con conductas de riesgo, en especial aquellas asociadas a la conducción, lo que explica su mayor prevalencia en hombres jóvenes. La mortalidad derivada de estos traumatismos es elevada, al igual que la cantidad de personas que sufren secuelas graves o permanecen en estado vegetativo. No obstante, la implementación de normas de seguridad vial más estrictas, el avance tecnológico en los vehículos y las sanciones legales han contribuido a reducir progresivamente los casos de TCE provocados por accidentes de tráfico. Fisiopatología. La gravedad del daño cerebral está directamente relacionada con la intensidad del impacto. No obstante, el daño no se limita solo al punto de contacto del golpe, daño directo, sino también a las fuerzas de aceleración y desaceleración que afectan al cerebro, daño indirecto.
Estos mecanismos pueden generar lesiones en áreas alejadas del punto de impacto, como hematomas subderrels o lesiones exanels difusas. El cerebro puede verse afectado por el movimiento dentro del cráneo, lo que puede provocar daños en zonas con superficies irregulares, especialmente en áreas basales. Las lesiones pueden clasificarse según su localización, focales o difusas, el momento de su aparición, primarias o secundarias, y si implican fractura de la duramadre, abiertas o cerradas. Las lesiones focales afectan a una zona concreta del cerebro y son lo suficientemente grandes como para ser detectadas visualmente. Estas suelen estar causadas por el impacto directo y pueden manifestarse como contusiones cerebrales, hematomas intracraneales o desplazamientos de la masa cerebral. Estas lesiones suelen desencadenar daños secundarios. Dado que el cráneo es una estructura rígida, cualquier lesión que provoque un aumento del volumen intracraneal, como hemorragias o hematomas, puede elevar la presión intracraneal, PIC, lo que agrava el pronóstico del paciente. Por otro lado, las lesiones difusas afectan a múltiples áreas del cerebro y pueden implicar alteraciones vasculares, hipoxia, hinchazón cerebral o congestión vascular. En particular, la lesión exanel difusa, causada por el cizallamiento de los axones debido al movimiento del cerebro dentro del cráneo, es una de las principales responsables de la pérdida de conciencia, especialmente cuando involucra al tronco encefálico. Las lesiones primarias ocurren en el momento del traumatismo e incluyen tanto las lesiones focales como la lesión exanel difusa. Estas pueden derivar en lesiones secundarias, como isquemia, hipoxia, edemas, hematomas y hemorragias, que agravan el cuadro clínico. En cuanto a la clasificación de los TCE, se distinguen entre abiertos y cerrados. En los traumatismos abiertos, la duramadre está fracturada, mientras que en los cerrados permanece intacta. Gravedad. La clasificación de los TCE por gravedad se realiza principalmente mediante la escala de Coma de Glasgow, GCS. Según esta escala, los traumatismos pueden clasificarse en leves, 14 a 15 puntos, moderados, 9 a 13 puntos, y graves, 8 puntos o menos. La puntuación en la GCS se asocia con la recuperación funcional del paciente, incluyendo su ajuste social y laboral, así como la severidad de los déficits cognitivos. Otro factor clave en la evaluación de la gravedad es la duración del coma postraumático. Se ha encontrado una correlación entre un tiempo de coma superior a 6 horas y la presencia de secuelas más graves, aunque esta relación es menos clara en los casos más leves. Asimismo, la amnesia postraumática, ATP, se considera un indicador pronóstico relevante. La duración de la ATP, que abarca desde el momento de la lesión hasta la recuperación de la memoria anterógrada, se asocia con la severidad de los déficits cognitivos, psicosociales y laborales del paciente. Por otro lado, la localización de la lesión influye en la evolución del paciente. Las lesiones más severas tienden a ocurrir cuando están implicadas áreas extensas del cerebro, especialmente si afectan a regiones como el tronco encefálico, la corteza biemisférica o las estructuras frontotemporales y subcorticales. Alteraciones neuropsicológicas. Los TCE suelen generar secuelas tanto cognitivas como conductuales. Las funciones superiores pueden verse comprometidas, y las alteraciones emocionales y del comportamiento pueden representar un gran obstáculo para la adaptación del paciente a su vida cotidiana. La rehabilitación neuropsicológica se enfrenta al desafío de facilitar este proceso de readaptación. Alteraciones cognitivas. Las secuelas cognitivas derivadas del TCE pueden estar relacionadas tanto con lesiones primarias, como contusiones, hematomas o lesión exanel difusa, como con lesiones secundarias. Pueden presentarse déficits específicos como afasias, apraxias, agnouches, alexias, acalculias y amnesias, así como alteraciones más generalizadas que afectan la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el juicio, la percepción y el lenguaje. En los TCE cerrados, suelen observarse dos patrones principales: alteraciones focales en las funciones controladas por la zona cerebral afectada y déficits generalizados debido a la dispersión del daño. Estos incluyen una disminución en la velocidad del procesamiento cognitivo, problemas de concentración y reducción de la eficiencia mental. Alteraciones conductuales y emocionales. Si bien los déficits cognitivos han sido objeto de numerosos estudios, los problemas conductuales suelen ser los que generan mayores dificultades en la vida diaria de los pacientes y sus familias. Entre las alteraciones emocionales más frecuentes, Caracuel y Cuberos, 2009, destacan: cambios en la personalidad, la habilidad emocional, déficits motivacionales, baja tolerancia al estrés y ansiedad, reducción de la capacidad de afrontamiento, déficit en el reconocimiento de emociones faciales. Las alteraciones de las funciones ejecutivas emocionales y sociales, la depresión, la apatía y la ansiedad son comunes. En algunos casos,
pueden presentarse síntomas psicóticos como delirios, alucinaciones y conductas impulsivas, generalmente asociados a lesiones en el lóbulo temporal y, en ocasiones, en el lóbulo frontal. 6.3. Neuropsicología de los tumores intracraneales. Los tumores intracraneales son masas anormales de células que proliferan de manera descontrolada dentro del cráneo, afectando directamente al encéfalo. Estos procesos neoplásicos pueden clasificarse según su origen, localización, tipo celular y velocidad de crecimiento. En la población infantil, predominan los tumores primarios, mientras que en los adultos son más frecuentes los tumores metastásicos, es decir, aquellos que provienen de otras partes del cuerpo. El impacto neuropsicológico de los tumores intracraneales puede ser directo, cuando comprometen estructuras cerebrales específicas, o indirecto, debido a la compresión de tejidos adyacentes y el aumento de la presión intracraneal, PIC. Los síntomas incluyen alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales, que afectan la calidad de vida de los pacientes, su capacidad de afrontamiento y su estado de ánimo. Clasificación de los tumores intracraneales. Los tumores cerebrales se dividen en primarios, se originan en el sistema nervioso central y rara vez metastatizan. Son poco frecuentes en adultos, aproximadamente el 2% del total de tumores, pero constituyen la neoplasia más común en niños. Secundarios o metastásicos, se originan en otros órganos y se diseminan al cerebro a través del torrente sanguíneo. Representan el 25% de los tumores cerebrales en adultos y suelen tener mal pronóstico. Son más comunes en cánceres de pulmón, mama, colon, melanoma, riñón y tiroides. La Organización Mundial de la Salud, OMS, clasifica los tumores en 4 grados según su agresividad. Grado I y 2, benignos, crecimiento lento y menor riesgo de metástasis. Grado 3 y 4, malignos, crecimiento rápido, infiltración de tejidos y mayor probabilidad de recurrencia tras el tratamiento. En el grado 4, el cáncer suele extenderse a otros órganos, con peor pronóstico. Los tumores también pueden clasificarse según su localización. Intraparenquimatosos, intraaxiales se desarrollan dentro del tejido cerebral. Ejemplo, gliomas. Extraparenquimatosos, extraaxiales se localizan fuera del parénquima, generalmente en meninges. Ejemplo, meningiomas, que suelen ser benignos. Entre los tumores primarios más frecuentes destacan gliomas, afectan a las células gliales y suelen ser infiltrantes. Meningiomas, de crecimiento lento y expansivo, afectan la dura madre. Meduloblastomas, tumores malignos infantiles. Schwannomas y tumores hipofisiarios, generalmente benignos. Fisiopatología. El cráneo es una estructura rígida que alberga el encéfalo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, LCR. Cuando un tumor crece dentro de este espacio limitado, se producen efectos fisiopatológicos debido al aumento del volumen intracraneal. Compresión del tejido cerebral, puede dañar neuronas y provocar déficits funcionales. Desplazamiento de estructuras cerebrales, puede causar herniaciones cerebrales potencialmente mortales. Aumento de la presión intracraneal, PIC, produce síntomas como cefalea, náuseas y alteraciones de conciencia. Edema peritumoral, el tejido circundante se inflama, exacerbando el daño neurológico. Los tumores de crecimiento lento permiten cierto grado de adaptación cerebral, por lo que los síntomas pueden tardar en manifestarse. En cambio, los tumores agresivos generan efectos clínicos tempranos debido a la rápida expansión de la masa tumoral. Presentación clínica. Los síntomas dependen de la ubicación, tamaño y velocidad de crecimiento del tumor. Los signos más comunes incluyen aumento de la PIC, cefalea persistente resistente a analgésicos, mareos, náuseas y vómitos. Convulsiones, se presentan en el 20 a 50% de los casos y pueden ser el primer signo de la enfermedad. Déficits neurológicos focales, alteraciones motoras, sensoriales, cognitivas o conductuales asociadas a la región afectada. Síntomas visuales, visión doble o pérdida del campo visual. Alteraciones del equilibrio y la coordinación, comunes en tumores del cerebelo o del tronco encefálico. Alteraciones neuropsicológicas. Las manifestaciones neuropsicológicas dependen de múltiples factores. Características del tumor, tamaño, localización, crecimiento e invasividad. Tratamientos, cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapias biológicas pueden causar efectos secundarios. Factores individuales, edad, estado de salud y antecedentes médicos. Los tumores pueden generar déficits cognitivos por efectos directos, daño en la región cerebral afectada, EJ, alteración de funciones ejecutivas en tumores frontales o problemas de memoria en tumores temporales.
Efectos indirectos: aumento de la PIC, edema cerebral y desplazamiento de estructuras adyacentes. Los tumores agresivos pueden generar deterioro neurocognitivo global, mientras que los de crecimiento lento permiten cierta compensación neuronal. La PIC elevada puede inducir confusión y cambios conductuales progresivos, como apatía, somnolencia y disminución de la espontaneidad. Además, los tratamientos pueden afectar la función cognitiva. Radioterapia puede provocar deterioro cognitivo progresivo a largo plazo. Quimioterapia, asociada a déficits de memoria, atención y velocidad de procesamiento. Terapias hormonales e inmunológicas pueden inducir cambios emocionales y cognitivos. 6.4. Neuropsicología de los trastornos vasculares cerebrales. El cerebro recibe aproximadamente el 17% del flujo sanguíneo total del cuerpo. Los trastornos cerebrovasculares afectan la circulación sanguínea en el cerebro, lo que puede provocar alteraciones en su funcionamiento. Estas alteraciones pueden ser temporales o permanentes, afectando solo una región del encéfalo o varias áreas. Su gravedad varía desde casos leves hasta situaciones críticas que pueden causar la muerte. Cuando el suministro de sangre al cerebro se ve reducido o interrumpido, las neuronas dejan de recibir el oxígeno y la glucosa necesarios para su correcto funcionamiento y supervivencia. Si la interrupción es breve, las células pueden dejar de operar temporalmente, pero es posible su recuperación. Sin embargo, si la interrupción dura más de aproximadamente 10 minutos, las neuronas mueren y la función afectada no podrá recuperarse. Los trastornos cerebrovasculares tienen una elevada prevalencia, especialmente en países desarrollados, y son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad crónica. Esto se debe, en gran parte, al envejecimiento de la población, ya que en países con menores recursos la esperanza de vida es menor, y a cambios en el estilo de vida, como una alimentación inadecuada, la inactividad física y otros hábitos poco saludables. Terminología. Existen diferencias en la terminología utilizada para referirse a estos trastornos. El término accidente cerebrovascular hace referencia a un evento de inicio repentino, mientras que ictus puede englobar todas las enfermedades cerebrovasculares, en especial aquellas de aparición súbita. En ocasiones, ictus se usa específicamente para describir trastornos derivados de la interrupción del flujo sanguíneo, isquemia, o la rotura de un vaso sanguíneo, hemorragia cerebral. También puede emplearse de manera equivalente al término accidente cerebrovascular. Clasificación. Las enfermedades cerebrovasculares se dividen en dos grandes categorías. Isquémicas, son las más frecuentes y ocurren cuando se reduce el flujo sanguíneo cerebral. Se subdividen en trombóticas, embólicas, hemodinámicas y de origen desconocido. Hemorrágicas, se producen por la rotura de un vaso sanguíneo y la consecuente hemorragia. Se clasifican en intraparenquimatosas, cuando ocurren dentro del cerebro, y extraparenquimatosas, cuando la hemorragia se da en el espacio entre el cerebro y el cráneo. Los síntomas neuropsicológicos dependen tanto de la ubicación de la lesión como de su gravedad. Entre los trastornos vasculares más comunes se encuentran la isquemia, el ictus migrañoso, las hemorragias cerebrales, los angioumes y los aneurismas arteriovenosos. Isquemias. Las isquemias son enfermedades caracterizadas por la obstrucción de los vasos sanguíneos, lo que impide el flujo normal de sangre al cerebro. Esta reducción del aporte sanguíneo puede ser parcial o total, dependiendo del grado de obstrucción y de la vía afectada. Cuanto más tiempo dure la isquemia, mayor será su gravedad. Los accidentes isquémicos, ictus, privan a una zona específica del cerebro de oxígeno y glucosa, lo que provoca alteraciones funcionales en la región afectada. Si las neuronas mueren, se produce un infarto cerebral. Las causas pueden ser crónicas, como la arteriosclerosis, o agudas, como la embolia. A diferencia de otros tejidos del cuerpo, el cerebro no cuenta con reservas de energía suficientes para sobrevivir sin el flujo sanguíneo continuo. La isquemia ocurre cuando este suministro se reduce por debajo de un umbral crítico. Dependiendo de la severidad y la duración de la interrupción del flujo, la alteración puede ser reversible o irreversible. Según su extensión, la isquemia puede ser global, afecta a todo el cerebro de manera simultánea, generalmente debido a una caída drástica de la presión arterial. Es común en casos de paro cardíaco, cirugía con circulación extracorpórea o shock prolongado. Focal, solo compromete una región específica del encéfalo. Si dura menos de 24 horas, se considera un ataque isquémico transitorio, AIT. Si la duración es mayor, se clasifica como infarto cerebral. El ataque isquémico transitorio, AIT, es un episodio breve de isquemia focal con inicio repentino y recuperación completa. No deja secuelas neurológicas permanentes, aunque es frecuente que ocurra más de una vez.
Su duración oscila entre 2 y 15 minutos, raramente superando 1 hora. En la mayoría de los casos, no se observan cambios estructurales en los estudios de neuroimagen. El infarto cerebral o ictus isquémico ocurre cuando la isquemia se prolonga lo suficiente como para causar la muerte celular en la región afectada. Suele diagnosticarse cuando el déficit neurológico persiste más de 24 horas, aunque también pueden darse lesiones con menor duración. Los infartos cerebrales pueden clasificarse en trombóticos, se producen por la obstrucción de una arteria debido a la acumulación de placas de ateroma, lo que estrecha progresivamente los vasos sanguíneos y reduce el flujo de sangre. Embólicos, son consecuencia de un material que viaja por el torrente sanguíneo y bloquea una arteria cerebral. Puede tratarse de coágulos, burbujas de aire, depósitos de grasa o células desprendidas de un tumor. Su inicio es repentino y suelen causar isquemia o infarto. Por reducción del flujo sanguíneo, se originan cuando la perfusión cerebral disminuye de forma significativa debido a una hipotensión arterial severa, como en paros cardíacos o estados de shock. Hemorragias. Las hemorragias cerebrales ocurren cuando un vaso sanguíneo se rompe y la sangre se filtra al tejido cerebral. Esto puede generar daño estructural y disfunción en las áreas afectadas. Se distinguen 2 tipos principales. Intraparenquimatosas, se producen dentro del tejido cerebral y pueden afectar diversas estructuras, como los lóbulos cerebrales, el tronco encefálico o el cerebelo. Extraparenquimatosas, ocurren en el espacio entre el cerebro y el cráneo. Pueden ser subderrels, subaracnoideas o epidurals, dependiendo de su ubicación exacta. Alteraciones neuropsicológicas. Las secuelas dependen tanto de la localización de la lesión como de su gravedad. En general, los trastornos isquémicos provocan déficits sensoriomotores y cognitivos más localizados, mientras que las hemorragias cerebrales suelen tener consecuencias más amplias y difusas. Las lesiones en el hemisferio izquierdo tienden a afectar el lenguaje, mientras que las del hemisferio derecho están más relacionadas con déficits espaciales y visoperceptivos. Los síntomas pueden incluir pérdida de conciencia, confusión, alteraciones motoras, apraxias, anosognosia, déficits sensoriales, problemas ejecutivos y dificultades emocionales. Los trastornos psicológicos también son frecuentes. Pueden ser primarios, cuando son consecuencia directa del daño cerebral, o secundarios, cuando derivan del impacto que la enfermedad tiene en la vida del paciente. La depresión es común, especialmente en lesiones del hemisferio izquierdo, con mayor incidencia en personas mayores y en casos de daño frontal izquierdo. Por otro lado, las lesiones en el hemisferio derecho suelen asociarse con falta de conciencia del déficit, anosognosia, y menor preocupación por las secuelas. También pueden presentarse trastornos de ansiedad, cambios de personalidad y dificultades en la autorregulación emocional. Las manifestaciones neuropsicológicas varían según la arteria cerebral afectada, lo que permite predecir en cierta medida las secuelas que un paciente puede desarrollar tras un evento cerebrovascular. Arteria cerebral anterior. Pérdida de fuerza o parálisis en un lado del cuerpo, hemiplegia o hemiparesia contralateral. Falta de motivación y apatía. Alteraciones en la percepción y el control de los movimientos. Dificultades en la coordinación de movimientos aprendidos, apraxias. Si el daño afecta al cuerpo calloso, pueden presentarse apraxia, dificultades para escribir, agrafía, y problemas para reconocer objetos por el tacto, anomia táctil. Síndrome disejecutivo, dependiendo del área frontal afectada, orbital, mesial o dorsolateral. Problemas en la regulación del estado de alerta. En lesiones en el hemisferio izquierdo, puede aparecer afasia motora, especialmente de tipo transcortical. Reducción en la capacidad de procesar información. En lesiones del hemisferio derecho, puede surgir heminegligencia, falta de atención a un lado del cuerpo o del entorno. Arteria cerebral media. Pérdida de fuerza, sensibilidad y visión en la mitad opuesta del cuerpo, hemiplegia, hemianestesia, hemianopsia y déficit sensitivomotor contralateral. Si la lesión ocurre en el hemisferio derecho, puede provocar heminegligencia, falta de conciencia del déficit, anosognosia, dificultades en la construcción de figuras, apraxia constructiva, problemas en la lectura, alexia, en el cálculo, acalculia, en la escritura espacial, agrafía, y en el reconocimiento de rostros, prosopagnosia. Si la lesión es en el hemisferio izquierdo, pueden presentarse diferentes tipos de afasia, global, de Broca, de Wernicke o de conducción, dificultades en la escritura, agrafía, en el cálculo, acalculia, y en la lectura, alexia. También puede aparecer el síndrome de Gerstmann, caracterizado por agnosia digital, dificultad para identificar los dedos, agrafía, problemas para diferenciar izquierda y derecha, y acalculia. Además, pueden observarse alteraciones en la memoria.
Las lesiones en la región parietal suelen generar problemas en la coordinación de movimientos voluntarios, apraxia, y dificultades en el reconocimiento de estímulos, agnosia. Arteria cerebral posterior. Problemas en la coordinación de movimientos, dificultad para caminar, temblores y alteraciones en la motricidad, sobre todo si se ven afectados el cerebelo o el tálamo. Alteraciones en la visión y el control de los movimientos oculares, incluyendo pérdida de visión en parte del campo visual, hemianopsia. Problemas en la percepción y el reconocimiento visual, como visión distorsionada y agnosia visual. Si el daño es bilateral, puede provocar ceguera cortical. En algunos casos con anosognosia visual, el paciente no es consciente de que ha perdido la vista. Si la lesión afecta a la rama temporal, pueden aparecer problemas de memoria, afectando la memoria visual en el hemisferio derecho y la verbal en el izquierdo. En el hemisferio izquierdo, pueden darse alteraciones en el lenguaje como afasia transcortical sensorial, dificultad para nombrar objetos, anomia, problemas en el reconocimiento de colores, anomia cromática, y dificultades en la lectura, alexia. En el hemisferio derecho, pueden aparecer problemas en la orientación espacial y en la percepción y construcción visual. En lesiones del territorio posterior, es común la prosopagnosia, dificultad para reconocer rostros, especialmente cuando el daño ocurre en el hemisferio derecho o de manera bilateral. Neuropsicología de las demencias. El término demencia se refiere a un síndrome de deterioro progresivo y adquirido de las funciones cognitivas. Las personas con demencia presentan una pérdida de habilidades en varias áreas, como la memoria, la resolución de problemas, la coordinación motriz, las actividades diarias, la personalidad, el comportamiento y la regulación emocional. Este deterioro es consecuencia de daños en el cerebro, sin que en las primeras etapas se vea afectado el nivel de conciencia. Para diagnosticar una demencia, es necesario que las alteraciones cognitivas sean lo suficientemente graves como para interferir con la vida diaria, ya sea en el ámbito familiar, social o laboral. No todas las demencias son degenerativas, algunas pueden mantenerse estables en el tiempo sin un deterioro progresivo. Entre los tipos más frecuentes de demencia se encuentran: enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy, demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Estas enfermedades afectan múltiples funciones neuropsicológicas, incluyendo percepción, cognición, motricidad y comportamiento. Su incidencia aumenta con la edad, siendo poco frecuente antes de los 65 años y más común en edades avanzadas. Clasificación de las demencias. Las demencias pueden clasificarse de diversas maneras. Una opción es según sus síntomas clínicos, otra en función de su causa, etiología, y una tercera basada en los hallazgos anatomopatológicos. Desde el punto de vista clínico, centrándonos en los aspectos neuropsicológicos, se dividen en corticals, subcorticals y mixtas o axiales. Demencias corticals se caracterizan por afectar principalmente a la corteza cerebral, lo que provoca alteraciones en funciones cognitivas superiores como la memoria, el lenguaje, la planificación, las praxias y las nosias. Los síntomas motores y sensoriales suelen ser secundarios, aunque es frecuente la presencia de trastornos del estado de ánimo y síntomas psiquiátricos como alucinaciones y delirios. Ejemplos de este grupo incluyen la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Demencias subcorticals, en este caso, la corteza cerebral se encuentra relativamente preservada, mientras que el daño se localiza en las estructuras subcorticals. Esto provoca que los síntomas motores, como los temblores, sean más evidentes que los cognitivos. Además, la depresión es un síntoma común en estas demencias. Un ejemplo representativo de este tipo es la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Demencias mixtas o axiales se producen cuando hay daño tanto en la corteza cerebral como en las áreas subcorticals. En este caso, los síntomas incluyen tanto alteraciones neuropsicológicas superiores como problemas motores. Un ejemplo de este tipo es la demencia por cuerpos de Lewy. Clasificación etiológica. Otra forma de clasificar las demencias se basa en su causa, dividiéndolas en degenerativas primarias, vasculares y secundarias. Demencias degenerativas primarias son el resultado de procesos patológicos del sistema nervioso que afectan de manera específica a ciertos circuitos neuronales, provocando un deterioro progresivo. Muchas de estas demencias tienen un componente genético, aunque en algunos casos la causa sigue sin estar clara. Entre ellas se encuentran la enfermedad de Alzheimer, las demencias frontotemporales, la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. Demencias vasculares se deben a daños cerebrales provocados por accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos. Estas demencias pueden afectar tanto la corteza como las estructuras subcorticales y presentan múltiples subtipos.
son frecuentes en personas que han sufrido un ictus con secuelas crónicas y en quienes padecen demencia multiinfarto, un trastorno causado por múltiples pequeños infartos cerebrales que generan un deterioro progresivo. Demencias secundarias, este grupo incluye aquellas demencias provocadas por enfermedades o lesiones subyacentes. En algunos casos, si la causa es tratada a tiempo, el deterioro cognitivo puede ser reversible o al menos controlable. Entre las causas de demencias secundarias se encuentran el hipotiroidismo, los déficits vitamínicos, el VIH/SIDA, la hidrocefalia, entre otras. Principales demencias. Aunque existen múltiples tipos de demencia, en este apartado nos centraremos en las más comunes en nuestro entorno. Enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer EA es la demencia más prevalente a nivel mundial. Con el envejecimiento de la población, el número de casos sigue en aumento. Su rasgo distintivo es el deterioro progresivo e irreversible de las funciones cognitivas superiores, lo que afecta la memoria, el razonamiento y el lenguaje. Uno de los primeros síntomas característicos es la pérdida de memoria a corto plazo, afectando principalmente los recuerdos recientes mientras que los más antiguos permanecen relativamente intactos. Con el tiempo, se observa un empobrecimiento del pensamiento y una pérdida de iniciativa tanto cognitiva como conductual. A medida que avanza la enfermedad, el deterioro se generaliza, y los pacientes suelen no ser conscientes de su estado. El inicio más habitual de la EA es un trastorno amnésico progresivo al que se suman déficits en otras áreas cognitivas. Entre los principales factores de riesgo destacan la edad y la predisposición genética, aunque también influyen antecedentes de traumatismos craneoencefálicos y enfermedades cerebrovasculares. La mayoría de los casos se diagnostican en personas mayores de 65 años y tienen una evolución lenta, mientras que menos del 2,5% corresponden a formas de inicio precoz y progresión rápida. La probabilidad de desarrollar la enfermedad aumenta con la edad. A los 65 años, la incidencia anual es del 0,5% y la prevalencia del 3%, mientras que en mayores de 85 años la incidencia sube al 8% y la prevalencia al 40%. Existen diferentes subtipos de EA, que pueden variar según la edad de inicio, la presencia o ausencia de síntomas depresivos y psicóticos, entre otros factores. Aunque en las primeras fases la exploración física no muestra alteraciones significativas, con el tiempo pueden aparecer reflejos primitivos de liberación frontal y parkinsonismo progresivo. A nivel fisiopatológico, la EA se caracteriza por la muerte neuronal progresiva, lo que provoca atrofia cerebral. Aunque la causa exacta sigue sin estar clara, las investigaciones han avanzado en la identificación de procesos moleculares implicados. Se han detectado alteraciones bioquímicas y estructurales como la acumulación de depósitos proteínicos insolubles de tipo amiloide, placas seniles y ovillos neurofibrilares en el tejido cerebral. Desde el punto de vista neuropsicológico, la enfermedad afecta todas las funciones superiores, comenzando con problemas de memoria y evolucionando hacia una alteración global del lenguaje, las praxias y las náuseas. En fases avanzadas, se desarrolla un síndrome afaso-apraxoagnósico generalizado. La duración media de la enfermedad es de aproximadamente 12 años, aunque puede variar según la atención médica y la calidad de vida del paciente. En las primeras fases, pueden presentarse trastornos como depresión y ansiedad, que tienden a disminuir conforme avanza el deterioro cognitivo. Las alteraciones conductuales también progresan, interfiriendo en la vida diaria y generando una dependencia total del cuidador. Podemos diferenciar tres fases en la evolución de la EA. Primera fase, aparecen síntomas cognitivos y conductuales sutiles, como fallos de memoria, que pueden pasar desapercibidos sin una evaluación neuropsicológica. El paciente aún es funcional y puede vivir de manera independiente o con apoyo mínimo. En esta etapa, las neuroimágenes no muestran cambios evidentes, aunque ya ha comenzado la muerte neuronal. Segunda fase, se agravan los déficits neuropsicológicos. La amnesia se vuelve severa, hay disfunción ejecutiva y aparecen alteraciones graves en el comportamiento. Se manifiesta el cuadro afásico-apráxico-agnósico, afectando la independencia del paciente. Las neuroimágenes y el electroencefalograma, EEG, ya evidencian deterioro cerebral. Tercera fase, hay un deterioro global de las funciones cognitivas. El paciente presenta rigidez muscular, postura flexionada y dependencia total. En esta etapa final, el aislamiento es absoluto y la enfermedad concluye con el fallecimiento. Demencia frontotemporal. Este tipo de demencia representa entre el 20% y el 25% de las demencias degenerativas primarias, aunque suele confundirse con la enfermedad de Alzheimer. Se trata de un grupo heterogéneo de trastornos que varían según el área cortical afectada, con predominio de la atrofia en los lóbulos temporal y frontal. Se caracteriza por alteraciones en la conducta, la personalidad, el lenguaje y las funciones ejecutivas.
Afecta a hombres y mujeres por igual y suele presentarse entre los 45 y 65 años. Su evolución es más rápida que la EA, con una duración promedio de entre 6 y 8 años desde el diagnóstico hasta el fallecimiento. Su origen es desconocido y no se ha identificado una base genética clara. Existen dos variantes principales de la enfermedad. Variante de comportamiento: demencia frontal se caracteriza por la afectación del lóbulo frontal y la manifestación predominante de un síndrome disejecutivo. Variante del lenguaje: ocurre cuando la atrofia afecta principalmente el lóbulo temporal. Se subdivide en dos tipos, la demencia semántica y la afasia progresiva no fluida, cada una con síntomas lingüísticos específicos. Demencia por cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son depósitos anormales de proteínas en el cerebro que generan una demencia mixta con componentes corticals y subcorticals. En la mayoría de los casos, los déficits cognitivos aparecen antes o al mismo tiempo que los síntomas parkinsonianos. Es más frecuente en hombres y en personas mayores de 60 años, con una esperanza de vida de entre 2 y 12 años tras el diagnóstico. El deterioro es rápido y severo, con síntomas conductuales marcados, como depresión y riesgo de suicidio, debido a la conciencia de la enfermedad. Se observan fluctuaciones en el estado de alerta y la cognición a lo largo del día, así como alucinaciones visuales estructuradas, ilusiones y delirios, especialmente al atardecer, fenómeno conocido como sundowning. También son comunes las caídas frecuentes, síntomas extrapiramidales y alteraciones del sueño REM. El avance de la enfermedad conlleva un aumento en los déficits cognitivos, funcionales y conductuales, llevando al paciente a una dependencia total de sus cuidadores. El tratamiento se complica debido a la hipersensibilidad de estos pacientes a los neurolépticos y la levodopa, lo que limita las opciones terapéuticas para los síntomas psicóticos y parkinsonianos. El diagnóstico diferencial con la enfermedad de Alzheimer se basa en 4 características principales de la demencia por cuerpos de Lewy. Inicio agudo o subagudo. Presencia de parkinsonismo temprano, en la EA aparece más tarde. Aparición temprana de alucinaciones. Incontinencia urinaria precoz. Otros signos que refuerzan el diagnóstico incluyen caídas frecuentes, mareos, pérdidas breves de conciencia, ilusiones y sensibilidad a los antipsicóticos. En conclusión, cada una de estas demencias presenta características propias en su evolución, síntomas y tratamiento, lo que hace fundamental un diagnóstico temprano y preciso para brindar el mejor manejo posible a los pacientes. Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson EP es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por el deterioro de las neuronas de la sustancia negra, lo que provoca una disminución de la dopamina en el cerebro. Sus síntomas principales incluyen bradicinesia, rigidez, temblor e inestabilidad postural. En algunos casos, pueden aparecer cambios cognitivos leves antes de desarrollarse la demencia, aunque no todas las personas con EP la padecen. Se estima que la demencia afecta entre el 10% y el 60% de los pacientes. La demencia en la EP es de tipo frontosubcortical, lo que significa que los déficits en funciones superiores aparecen de manera más tardía y son menos graves en comparación con las demencias corticals. Entre los síntomas neuropsicológicos se encuentran el procesamiento enlentecido, déficit de atención, problemas ejecutivos, dificultades en la evocación de memoria, apatía, ansiedad, depresión y trastornos del sueño. A diferencia de otras demencias, en la EP no suelen presentarse afasia, apraxia ni agnosia. Depresión en la EP. La depresión es frecuente en la EP, afectando aproximadamente al 50% de los pacientes. Se cree que está relacionada con la afectación de las vías dopaminérgicas involucradas en la motricidad y el estado emocional. Además, la depresión está asociada con alteraciones cognitivas y un mayor impacto en la discapacidad y carga del cuidador. La depresión en la EP puede estar subdiagnosticada, ya que síntomas como la fatiga y el insomnio suelen atribuirse a la propia enfermedad. Diagnóstico diferencial entre depresión y demencia. En adultos mayores, la depresión puede manifestarse con una aparente pérdida de funciones cognitivas, lo que se conoce como pseudodemencia depresiva. Esto puede dificultar la diferenciación entre depresión y demencia, ya que ambos cuadros pueden solaparse. Para un diagnóstico preciso, es importante analizar la progresión de los síntomas, la conciencia de enfermedad y la presencia de sentimientos de culpa. Neuropsicología de las adicciones a sustancias. La adicción. La adicción es un patrón de uso repetido de sustancias que produce cambios neuroquímicos y en la actividad neuronal. Aunque proporciona un reforzamiento inmediato, conlleva efectos negativos a largo plazo en la salud física, psicológica y social. La adicción tiene causas biopsicosociales, incluyendo factores genéticos, culturales y de personalidad. Se han identificado más de 400 genes relacionados con la vulnerabilidad a la adicción, muchos de ellos vinculados con los receptores de neurotransmisores.
El deseo y el placer. A medida que la adicción progresa, se produce una sensibilización al deseo de consumir y una tolerancia al placer generado por la droga. Esto provoca que el consumo pase de estar motivado por el reforzamiento positivo, búsqueda del placer, al reforzamiento negativo, evitación del malestar. El circuito de recompensa. Las drogas de abuso activan el circuito de recompensa o refuerzo, un sistema dopaminérgico que incluye el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal medial. Diferentes sustancias inducen la liberación de dopamina en este sistema, lo que refuerza el consumo. Alteraciones cerebrales en la adicción. La adicción se debe a un desequilibrio entre un sistema ejecutivo regulador y un sistema de aproximación apetitiva a la droga. En las personas adictas se han observado alteraciones en el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y la amígdala. Estas áreas están involucradas en el sesgo motivacional hacia el consumo, la formación de hábitos motores y el procesamiento del estrés y las emociones negativas. Neuropsicología y recaídas. Estudios de neuroimagen han demostrado que alteraciones en la corteza cingulada y la ínsula aumentan el riesgo de recaída. Sin embargo, las aplicaciones clínicas de estas técnicas son limitadas debido a su alto costo. A nivel neuropsicológico, se han desarrollado pruebas que evalúan el sesgo atencional, la impulsividad y la toma de decisiones como predictors de recaídas, aunque aún no alcanzan niveles de precisión óptimos. Alteraciones neuropsicológicas asociadas a la adicción. El consumo repetido de drogas se asocia con alteraciones en la memoria episódica, las funciones ejecutivas y el procesamiento emocional. Algunas sustancias específicas generan déficits característicos. Cannabis, déficits cognitivos durante el consumo, especialmente en la memoria, aunque estos desaparecen con la abstinencia. En personas predispuestas, puede desencadenar psicosis. Opiáceos, afectan la impulsividad, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. La heroína se asocia con deterioro cognitivo grave, aunque factores como el estilo de vida también influyen. Cocaína y estimulantes, alteraciones en la atención, inhibición de respuestas y memoria. Algunas de estas alteraciones también se observan en consumidores no adictos. Alcohol, su consumo crónico puede causar encefalopatía de Wernicke, con daño en el tálamo y el hipotálamo, que puede evolucionar a demencia de Korsakoff, caracterizada por amnesia anterógrada y confabulaciones.